Entonces lo que yo hago pues sí es como un entrenador, ayudar a la gente a proporcionarles pues estas herramientas, a que desarrollen estas habilidades para que puedan tener ese encuentro directo con un poder más allá de nosotros mismos, que todo lo que el hombre no puede controlar le da miedo y todo lo que le da miedo lo ataca. Por eso el erotismo femenino ha sido muy atacado a lo largo de toda la historia, en sí, pues culturas bastante patriarcales. Muchos doctores hablan de la andropausia, cuando ese término, discúlpenme, pero no es correcto. Les digo, ¿cómo dice? Y mucha gente lo sigue usando y lo quieren poner como el equivalente en los hombres de la menopausia. La menopausia en la mujer sí es correcto, es mens de mensual y pausia, cesó el ciclo menstrual, sí, pero no quiere decir que forzosamente va a tener climaterio. Hoy recibimos a un maestro que ha dedicado su vida a enseñar que el cuerpo no solo es un vehículo, sino es un portal. Jerónimo García es sexólogo humanista certificado por la UNAM. Es instructor senior de Qigong sexual dentro del Universal Healing Tao System del gran maestro Mantak Chia, que es la autoridad mundial en sexualidad consciente, y autor del libro El Tao del Amor, la alquimia erótica espiritual. Su trayectoria de más de 30 años ha sido reconocida en México y el mundo por acercar la sexualidad consciente a espacios de salud, desarrollo humano y espiritualidad. Jerónimo ha formado a cientos de estudiantes en América, Europa y Asia y ha sido galardonado con la presea Sol de Oro por su excelencia profesional y su labor en el bienestar físico y espiritual de hombres y mujeres. Además de ser Sifu en Wing Chun Kuen Kung Fu y coach ontológico internacional, ha sido reconocido por diversas asociaciones de mujeres por su compromiso con el desarrollo integral femenino. En este episodio hablaremos del Tao como filosofía encarnada del arte amatorio, como camino de evolución de la energía sexual, como fuerza creadora y regeneradora. Y también hablaremos de cómo cultivar una relación sagrada con el cuerpo, el placer, la presencia y el amor. Jerónimo no solo enseña sexualidad, enseña a respirar, a conectar, a habitar el momento. Nos recuerda que la sabiduría más profunda no está fuera, sino está en nosotros esperando ser despertada, porque el portal ya lo habitamos. Bienvenido a Crear Transforma, Jerónimo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marian. Un gusto enorme compartir contigo y con todos nuestros amigos. Qué lindo, Jerónimo. Cuando recibí tu bio, vi todas las cosas y las certificaciones y todo lo que has hecho a lo largo de tu camino. Y me gustaría arrancar por el episodio con la siguiente pregunta. ¿Qué te dio estas enseñanzas que no habías encontrado en otro lado acerca del arte amatorio o de la sexualidad? Bueno, pues simplemente me abrió literalmente las puertas de otra dimensión que yo sí había intuido y bueno, había leído un poquito, pero nunca lo había experimentado hasta que conocí a, bueno, la primer sacerdotisa que podría decir que es una sacerdotisa. Si quieres luego vamos a ahondar un poquito en eso, pero es la primera vez que conocí a una mujer que fue capaz de que a través del erotismo lograra pues que se me abriera el corazón y por ejemplo, llorar de gozo, llorar de amor en una experiencia erótica era algo que yo no sabía que existía. Y más aún cuando literalmente el mundo físico desapareció alrededor, o sea que uno pierde toda conciencia espacial, o sea, no sabe uno ni en qué lugar está, ni en qué país, ni qué nada, de repente está uno flotando en medio del universo y dice, pero ¿cómo llegué aquí, no? Después, ¿no? Porque en el momento, algo que sí quisiera comentar es que para llegar a esos estados no es a través del pensamiento, porque si uno está pensando si le gusta, no le gusta, ya voy a terminar o no, entonces no se da el fenómeno. Pero cuando uno empieza, lo que sí me ayudaba era que ya sabía meditar. Entonces, con la meditación, cuando cesan los pensamientos y no hay nada que perseguir, sino que empieza uno a disfrutar cada roce, cada mirada, cada tocamiento, pues como si la vida nos fuera en ello, entonces se manifiesta este fenómeno que se conoce con el nombre de éxtasis. Desafortunadamente la mayoría de las personas va a querer buscar el significado de la palabra en un diccionario y entonces no sirve para nada,
porque sería un concepto, ¿no? Y esto no es un concepto, esto es una experiencia, que hasta que la vive uno, por supuesto que le cambia a uno la vida, le cambia a uno el destino. Entonces lo que yo hago pues sí es como un entrenador, ayudar a la gente a proporcionarles pues estas herramientas, a que desarrollen estas habilidades para que puedan tener ese encuentro directo con un poder más allá de nosotros mismos, que es con esa divinidad, que es la divinidad misma que se expresa a través de ese acto. Porque para nosotros en la visión del Tao, no es como se ve en sexología humanista occidental, que se considera la sexualidad como algo, como una parte importante de la vida. Para nosotros, vida y sexualidad son lo mismo, son indiferenciados. O sea, no podemos hablar de vida sin mencionar, ¿y de dónde salió, querido amigo? Pues salió de células sexuales. Y para que éstas se encontraran, tuvo que haber un acto, un punto de encuentro de estos dos opuestos, ¿no? Y esa conexión que genera la vida, pues no solamente se resume a eso, que ya digamos que pues es la creación misma, sino que además nos conecta con un plano de conciencia, pues que no está tan directamente accesible a la mayoría de las personas, porque vivimos en esta vorágine de la vida cotidiana, donde lo que más se favorece es el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Todo es racional, lógico, analítico, lo cual pues sí es muy útil, sin duda, pero pues la plenitud está en el otro hemisferio, en actividades normalmente que podríamos llamar del dominio del arte, de la expansión de la conciencia, porque a final de cuentas son las glándulas del centro de la cabeza las que segregarían una sustancia que se conocía desde la remota antigüedad con el nombre sagrado de Amrita. Los taoístas le llaman el néctar de los dioses, que conduce a la inmortalidad. Y pues la mayoría de las personas va a morir sin saber siquiera que existe esta posibilidad. Pero aquellas personas que aprendan a transferir las convulsiones orgásmicas que normalmente tienen lugar en los genitales, la próstata o en el útero y los ovarios, se tienen en el centro de la cabeza, de manera que en vez de explotar la energía orgásmica, se implosiona. Y cuando esta implosiona dentro de la cabeza, se segrega estos neuropéptidos que hoy, gracias a la neurociencia, que afortunadamente ya está estudiando todos estos fenómenos, ya sabemos incluso qué sustancias son unos coctelazos tremendos de dopamina, oxitocina, noradrenalina, feniletilamina, etcétera, que combinados pues producen estos estados donde uno pierde toda conciencia física, corporal, y empieza uno a conectarse con el ser. Y ahí es donde pueden pasar horas en algo que ya podríamos llamar incluso el blackout. O sea que uno no sabe qué pasó, y cuando de repente regresa la pareja y dice, ay, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvimos 4 horas y siguieron haciendo el amor? Pero con estos periodos de reposo. Que estos conceptos ni siquiera existen desafortunadamente en la industria del porno, que para muchas personas es su fuente de información sobre aspectos de erotismo y sexualidad. Y hasta su fuente de educación, ¿no? Y más bien yo diría fuente de desinformación. Porque pues la verdad que sí, si tocamos el tema, pues sí vamos a ver que es muy cruel con ambos, con hombres y con mujeres, esa industria, porque está muy genitalizada, ¿no? O sea, no se favorece la conexión de alma a alma a través de los corazones. Y si no porque mira, es lo que decimos, nos cortan de la cintura para abajo. En esta industria te dicen, sí, siente mucho aquí en los genitales, pero no sientas acá arriba en el corazón, porque eso sería un signo de debilidad. Porque entonces ya se estarían vinculando pues como parejas, ¿no? Y aquí pues el mensaje es: ten sexo con la mayor cantidad de personas posible. Ese es el mensaje subyacente en esa industria. Y mucho menos saber implosionar energía orgásmica en la cabeza, que nos provoca estados de conexión espiritual. Eso pues no es muy común. Muy común. Además, en términos de definición, ¿cómo explicas qué es el Tao del amor? Bueno, para empezar tenemos que decir qué es el Tao, y esa es la pregunta que siempre hace la gente. Y bueno, el término se le atribuye al famoso Lao Tzu, que él vivió alrededor de 500 años antes de Cristo,
Y él ya se iba a pasar sus últimos años ahí de China, ya se iba a ir a Tibet. Dijo, bueno, ahí nos vemos, ya me voy a dedicar allá pues, a conectarse. Pero el aduanero le dijo, no, espérate, pues tú eres el famoso Lao Tse, deja un poquito de tu sabiduría, yo escribo y y fue así como se escribió el famoso Tao Te Ching, o Tao Te Ching, que es el primer libro donde se pone la palabra Tao, y que se ha traducido como el camino o la senda o la vía. Y uno diría, pues el camino hacia dónde? Pues es el camino hacia la iluminación, hacia hacernos luz, porque parece ser que esa es la intención del universo. Todo tiende hacia la luz. Entonces, pero Lao Tse decía que el Tao del que se puede hablar no es el Tao. Entonces, quiere decir que no podemos ni mencionarlo. Bueno, es que el problema es que cuando menciono el Tao, ya quieren hacer algo infinito, lo quieren hacer finito. Entonces, querer entender al Tao es equivalente a querer apretar el agua entre las manos. Entre más aprieta, más escapa. Pero si no lo queremos entender, sino experimentar, ahí sí. ¿Y cómo podemos experimentarlo? Pues a través de los famosos estados de éxtasis. Y que la sexualidad es uno de los caminos, pero pues sí hay otras opciones. Y en términos del Tao del amor, es la práctica taoísta. Sí, el Tao, esto del camino, de cómo iluminarse, del amor, se le ha llamado así porque es como a través del arte amatorio podríamos llegar a estados de iluminación. Cuando mezclamos estas tres esencias puras, que pues de hecho lo que nos vamos a llevar cuando dejemos este mundo son esas tres esencias. Si una persona llevó una vida de frustración sexual, pues adivina qué, se muere y se lleva esa frustración. Pero si vivió su sexualidad con plenitud, pues esa alma se va bien plena. Igual con el corazón, si algunas personas se mueren odiando, insultando a exparejas o hermanos que se pelearon una herencia, pues ¿en qué condiciones se muere esa persona? Pues así se lo lleva. Pero si amó, perdonó y se liberó todos, pues esa alma va más ligera. Y con el último tesoro, que sería la energía Shen, la energía espiritual, pues si ya han tenido experiencias espirituales, pues son ejercicios de cómo vamos a morir. De hecho, en el Tao se dice que cada vez que vamos a dormir es un ejercicio de cómo vamos a morir. Y cada vez que despertamos, y si nos acordamos de los sueños, pues sería una buena señal de que vamos a poder tener una muerte florida, darnos cuenta que estamos muertos e ir ¿a dónde? Pues a la gran luz. Así de simple. Sí. Oye, Jerónimo, me acuerdo que en varios de tus cursos tú decías que el arte amatorio era un arte femenino. Sí. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No. Porque se dice que, bueno, para empezar, nosotros los hombres, cuando hacemos el amor, normalmente penetramos a un mundo ajeno y desconocido totalmente para nosotros. Porque lo sagrado femenino, así como sus genitales, son obscuros, ocultos y misteriosos. O sea, todo lo yin es lo suscitativo, lo contractivo es energía contractiva. Ella absorbe y retiene el semen y es como se fecunda. Mientras que la energía masculina es yang, es energía expansiva. Por eso si nos excitamos, el pene entra en erección porque es un órgano yang. ¿Y qué quiere? Pues cuando se excita quiere eyacular porque es el mecanismo pues, con el que se asegura la divinidad de que continúen las especies. Porque una cosa es la eyaculación y otra cosa es el orgasmo. Porque la mayoría de la gente creen que es una misma cosa. No. O sea, de hecho, hombres y mujeres podemos tener tres opciones. O sea, tener orgasmos sin eyacular, eyaculaciones sin orgasmo y orgasmos eyaculatorios. O sea, hombres y mujeres. Entonces, luego ya podemos entrar en detalle cómo es cada uno, pero en este sentido, el poder separar orgasmo de eyaculación, porque son dos mecanismos neurofisiológicos independientes que, claro, vienen juntos porque es como se asegura la procreación. Porque si no hubiera el premio de una energía orgásmica, pues a ninguna especie le interesaría tener sexo. Entonces dirían, pues qué flojera. Pero si hay un premio que incluso varias especies sacrifican su vida por tener ese premio. Imagínate, especies que sacrifican su vida por tener un orgasmo en su vida. Y con ese orgasmo, ahora sí que dicen que cuando me vengo me voy. Bueno, pues así sucede con varias especies. Y lo que hacen los taoístas es quedarse con la parte placentera, que es la energía orgásmica,
pero no con la pérdida de energía, porque aquí en Occidente no se tiene cabal conciencia de qué es el poder seminal. Por eso se tira tan fácil. Por eso en la industria de la pornografía, pues cómo terminan, pues el cuate así como echando agua bendita y todo el mundo le aplaude. Cuando en realidad, pues no, uno le diría, a ver, ¿sabes cuántos espermatozoides van en esa eyaculación? ¿Cuántos te gusta? Por lo menos 300 millones. Si estos fueran fecundados in vitro, pues nada más tienes la fuerza de vida para poblar un continente de seres humanos, en eso que acabas de tirar, que cabe en una cucharita tetera. ¿Sí lo tenían claro? No. O sea, la mayoría de los hombres no tiene claro eso. Claro. Y de hecho, en medicina tradicional china se asegura que los hombres envejecemos de acuerdo a la tasa de eyaculaciones que tengamos. Entonces, ¿cuántas eyaculaciones crees que se va a aventar un hombre a lo largo de toda su vida? Entonces, ¿qué pasa? Pues que envejece de manera normal. Pero para nosotros en el Tao eso no es normal. Al revés, es una fuente de rejuvenecimiento. Más bien envejecen prematuramente. De hecho, pues tuve ahorita al maestro Mantaxia, tiene 81 años de edad y velo, o sea, la condición física que tiene es impresionante, cómo se ve. ¿Y cómo funciona? Funciona en el sentido que en vez de explotar la energía hacia afuera, regresas esa energía hacia ti transmuta, a través de la eyaculación. Es lo que llamamos refinar la esencia, porque se dice en el Tao que todas nuestras células donan lo mejor de sí mismas para fabricar espermatozoides. En el caso de la mujer no fabrican nada, ya traen los ovocitos. Ellas de fábrica ya nacen, ya traen un promedio de 300,000 ovocitos. ¿Y qué son esos ovocitos? Es una maravilla porque son huevecillos de humanos. O sea, si se les pudieran extirpar a una niña recién nacida y se maduran y se pudieran fecundar, pues podría ser madre de 300,000 hijos, al menos. Entonces, tampoco las mujeres saben lo que es el poder ovárico, porque además esos tiran un poquitito, o sea, no llegan ni a 400 a lo largo de toda su vida, contra 300,000, o sea, son seres inmortales dentro de sus ovarios. Entonces, esos cuando ella se excita, ¿qué hacen? Vibran, y eso es lo que genera mucha electricidad. Esa electricidad va a conformar la energía orgásmica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues circular esa energía gracias al arte del Qigong, o sea, que es el arte de la respiración, manejo y transmutación de energía vital en otras formas de energía y sobre todo en energía de conexión espiritual. Por eso una mujer que entra en un estado de éxtasis, se dice que si la mujer llega a tener 9 orgasmos en una experiencia o el equivalente en tiempo de esa excitación, pues inevitablemente entra en este estado llamado la pequeña muerte, ¿no? Ya ves que los franceses le llamaron le petit mort, porque pues ella queda... Les digo, cada vez que menciono eso, les digo, me recuerdan una canción que dice que queda como loto desmayado en una taza de té, así, que ya su cuerpo físico está aquí, pero su esencia ya está en esa dimensión espiritual. La pareja que estuviera conectado sexualmente a esa mujer sería arrastrado a esa dimensión. De hecho, se dice que para nosotros es la forma de conectarnos porque nosotros no tenemos esa antena. Nosotros tenemos próstata. Entonces, ¿qué es la próstata? Pues es como la serpiente, lo que se arrastra aquí en la tierra. ¿Cuándo va a ver la serpiente lo que ve el águila? Pues nunca. A menos que venga el águila, la tome y así le hacen, porque no la matan. Se la llevan a sus polluelos y allá la van a matar. Entonces, por unos instantes va a ver lo que ve el águila antes de morir. Pero el águila, pues es el útero, porque es la que tiene la conexión con la dimensión donde estamos todos, las almas, antes de nacer, y a donde vamos al morir. Y bueno, por eso estas 3 esencias puras, pues si se aprende cómo hacer el amor, activando los 3 niveles, los 3 tantien, como le llamamos en el Tao, pues obviamente la experiencia pues adquiere una calidad muy diferente y también empieza a suceder un fenómeno que uno empieza a hacerse más selectivo, ¿no? Porque pues con quién vas a compartir esas 3 esencias puras, porque a veces dices, no, pues es puro sexo, pues en realidad te voy a decir que el puro sexo no existe como tal, o sea, quieras o no, las almas se van a estar comunicando. Entonces aquí lo que queremos es tomar conciencia de esto, de lo que está pasando realmente cuando hay excitación. Por eso cuenta mucho la intención. Se dice que un acto hecho por 2 personas es un acto distinto. Cuenta la intención y la estructura interna, porque sí se requieren las 2 cosas.
La pura intención no es suficiente. No es suficiente. Sí. ¿Y por qué desde tiempos ancestrales han sido las mujeres quienes han enseñado el arte erótico? Bueno, desde la remota antigüedad, de hecho, en el mismo, los tratados clásicos nos hablan, por ejemplo, el Sun King, el tratado de la muchacha sencilla, que fue una de las 3 mujeres que le enseñaron al emperador amarillo Huang Ti, todo esto que vemos en los talleres, que para muchas personas es la novedad, como el arte de la eyaculación, de que los hombres sean capaces de tener orgasmos múltiples sin tener que eyacular y solamente eyacular cuando uno quiere. Se lo enseñaron 3 mujeres. Y esas 3 mujeres les preguntó, ¿y a ustedes quién diablos les enseñó? Pues ellos dijeron, pues la gran madre del oeste. ¿Y quién es esa gran madre del oeste? Pues es la famosa Kuan Yin. Que allá en Asia, pues Kuan Yin es esa diosa de la abundancia, la prosperidad, la medicina, el erotismo, la sensualidad. Qué cosa que en Occidente no existe, no existe eso sagrado femenino erótico. O sea, aquí las santas, entiéndase por santas asexuadas. Entonces como que no nos checan las cuentas aquí. Pero antiguamente, pues sí, aquí era esta famosa diosa de las flores, ¿cómo se llamaba? Ahorita me recuerdo, su nombre en náhuatl, una diosa famosa, Xochi, algo, no me acuerdo ahorita, de las flores, pero también había una diosa del erotismo, la sensualidad, que eventualmente, pues sí, también aquí había escuelas donde se enseñaba el arte amatorio. Y bueno, pues desde los sumerios, pues de hecho el origen de ese símbolo del que se ha conocido como el caduceo de Hermes es sumerio. Y luego ya se conoció más por los egipcios el caduceo de Hermes, por eso, de Hermes Trismegistro, y la escuela de Isis, ¿no? O sea, siempre, ¿quién era Afrodita? Que allá en Grecia, de hecho hemos dado unos retiros maravillosos en Grecia, cerca de templos de Afroditi. Entonces, porque ellas son las guardianas, las que enseñaban a hacer el amor a los hombres desde la noche de los tiempos. Claro, cuando quisieron, cuando invadieron allá Grecia, siempre los conquistadores decían que eran prostíbulos, los templos de Afrodita, pero tú dime en qué prostíbulo te van a pedir que por lo menos una semana te purifiques antes de poner un pie en uno de esos templos. O sea, no, pues, si fuera un prostíbulo, pues ¿qué purificación de nada? Era para que se purificaran y tuvieran acceso al conocimiento de lo que era lo sagrado femenino, que es lo que abría las puertas de conexión con el plano espiritual, a través del placer sexual. Entonces, desde la noche de los tiempos, las mujeres son las guardianas de este conocimiento, que hoy en día, pues desafortunadamente, pues sí ha estado muy perdido, porque ahora vemos que cada vez hay más mujeres yagnizadas, o sea, masculinizadas. Y lo que urge ahorita, y que dicen varios grupos étnicos del planeta, en el Camino Rojo, también en estos conocimientos de los pueblos que podríamos llamar originarios, hablan de que el cambio viene por la mujer, sí, pero por la mujer medicina, no por la mujer masculinizada, sino la que recupera sus poderes mágicos psíquicos. La que recuerda. La que recuerda y que es una medicina para el mundo. Entonces, sí. Y es muy interesante que hoy en día siga como la mujer en esa tradición taoísta, como la iniciadora de los misterios trascendentales y guía hacia el éxtasis, ¿no? ¿Cómo has visto que ha evolucionado dentro del Tao esta iniciación de estos misterios trascendentales y sensuales del arte erótico desde los tiempos antiguos hasta hoy? Bueno, pues es que han pasado por diferentes etapas. Hay que recordar que todo lo que el hombre no puede controlar le da miedo, y todo lo que le da miedo lo ataca. Por eso el erotismo femenino ha sido muy atacado a lo largo de toda la historia, en sí, pues culturas bastante patriarcales. Pero sí, dentro de todo esto, ha habido muchos grupos étnicos que siguen todavía funcionando en forma de ruedas de medicina, porque la gran diferencia de sociedades que son patriarcales es que se organizan de forma piramidal, ¿no? Siempre se reúnen varios hombres, preguntan quién es el jefe, o sea, quién es el general, luego quién es el teniente, quién es el sargento y quién es la tropa. Y todos trabajan para que el general esté muy bien. ¿No? Pero cuando se reúnen mujeres, se reúnen en forma de círculos, que son los famosos círculos de medicina, no hay jerarquías. Ahora, claro, llega la abuela, entonces, bueno, ya llegó la abuela, ¿no? Y claro, tiene una jerarquía, pero no se sienta 3 tabiques arriba, ni demanda nada, ni impone nada, simplemente comparte
pues su experiencia Su y sabiduría. su sabiduría. Y entonces todos la escuchan, es la abuela, ella sabe y ayuda y sabe todo. Y de hecho, ¿quién sabía de medicina? Pues las mujeres. ¿Quién sabía de herbolaria? Pues las mujeres. Pero en varias etapas incluso les prohibieron a las mujeres aprender medicina, cuando en realidad, discúlpeme, pero ¿quién sabía de los partos y de todo? Pues eran las Las mujeres, pues mujeres. ¿quién más? Y de hierbas y de todo. Pero les daba miedo a los hombres. Entonces, como les daba miedo, lo atacaron mucho. Pero pues son hombres inconscientes. Pero un hombre consciente, pues ¿qué es lo que quiere? Pues ¿quién es su mejor consejera? Pues una mujer. Porque una mujer que intuye, pues que además no se puede engañar a una mujer, o sea, ella podrá hacer como que se deja engañar, pero pues es muy intuitiva y se da cuenta de las mentiras de inmediato, o sea, porque pues para eso está diseñada. Entonces, ¿quién es la mejor consejera? Pues siempre es una mujer. Pero claro, una mujer que ahí tienen un gran riesgo es que se hagan manipuladoras. Una mujer manipuladora que ve cómo pisar a los demás para ella obtener beneficios, pues una gran diferencia a una mujer medicina. Claro. La mujer medicina se trabaja en sí misma, se sana en sí misma para poder ayudar a los demás. Porque cuando uno quiere ayudar a otros, pues ¿por quién tiene que empezar? Pues por sí mismo. Y una pregunta, Jerónimo, ¿por qué crees que la sexualidad ha sido tan atacada y tan reprimida a lo largo de los últimos años? Eh, la- ¿Crees la- que sea por su potencia? bueno, pero como reprimida, pues si estamos viendo el porno a tope. Pues sí, el porno a tope, pero siento que la cultura siempre era como estos temas de que sexualidad, hablar de eso era tabú, de Bueno, que, no sé, temas de virginidad, temas de cancelar, por ejemplo, desde los judíos ortodoxos, sabes que tienen relaciones con un hoyo, o sea, en una sábana, la ¿no? sábana. En el catolicismo también hay, en Bueno, diferentes, ¿no? en las tres principales monoteístas sí podemos decir que tienen muchos rasgos sexofóbicos, ¿no? Porque parece ser que, es que mira, precisamente el emperador amarillo decía, estos secretos sexuales no se los podemos divulgar a la gente. ¿Por qué? Porque si se los mostráramos, ¿cómo los manipulamos? O sea, ¿cómo se manipulan las masas? Pues entre la ignorancia y el miedo y la culpa. O sea, la culpa, el miedo y la ignorancia pues paraliza a la persona y es fácilmente manipulable. Por eso en realidad ningún grupo de control le va a interesar que la gente entre en estados de éxtasis, porque si una persona o parejas pueden entrar en estados de éxtasis, pues no las vamos a asustar tan fácil, porque ellos ya están conectados con un poder más allá de la misma humanidad. Y esa conexión pues no le conviene a un sistema que pues, es un sistema de consumo. ¿Quiénes son las personas que consumen? Pues las que más, o sea, que se les crean necesidades porque no saben cómo conectarse. Entonces buscan aquí, cosas del exterior, del plano, diríamos, horizontal, para sustituir algo que es del plano vertical, como le llamamos, que es la conexión en meditación con un poder más allá de nosotros. Entonces, por eso vamos a ver que los grupos de control no quieren que la gente sepa estos secretos. Pero pues es que ya no se puede evitar, o sea, ya son los La tiempos, información está ahí. ya está pasando el mismo fenómeno que sí saben que pasó con los monos en Japón, que uno de ellos empezó a lavar sus frutas, porque les daban frutas llenas de tierra, uno lo empezó a lavar y los demás vieron y sí, pero lo fascinante fue que al mismo tiempo en otras islas empezaron a hacer los demás lo mismo todos los monos. Y entonces uno diría, ¿y cómo? ¿Se mandaron un WhatsApp o cómo le hicieron? Pues es algo esto que llamamos la resonancia armónica, ¿no? Perdón. En donde uno empieza a vibrar en una frecuencia más alta y empieza a entrar en resonancia armónica como un diapasón. ¡Ping! Y cuando todos empezamos a vibrar en esa frecuencia, pues ya no es sustentable la mentira. O sea, y Ya no querer jala. decir que el sexo es malo, sucio y pecaminoso, pues ¿cómo te van a decir eso si tú te estás encontrando que es el medio para iluminarnos? Y que es cuando más cerca podemos estar de la divinidad, sin intermediarios. Pero eso, pues, ¿a qué religión le va a interesar que tú te conectes vía directa? Pues no es muy conveniente Sí. para muchos intereses. Totalmente. Yo me acuerdo también de estos cursos que tienes acerca de la pareja multiorgásmica, ¿no? Y ahorita platicabas un poquito acerca de eso,
de los beneficios de la eyaculación hacia los hombres. Me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante que los hombres aprendan a eyacular? Bueno, pues es que si quieren ser viriles a edad adulto mayor, porque para nosotros nos da mucha risa, ¿no? De hecho, pues contamos ahí dentro de nuestra comunidad taoísta, pues estaba alguien que si lo escucha es el doctor Antonio Rojas, tiene la clínica de diagnóstico allá en Puebla. Que bueno, pues él es pues, médico, cirujano, radiólogo de 40 años, pero tiene esos mismos años de ser taoísta. Y le compartí hace poco videos donde hay urólogos diciendo que la forma de mantener sana la próstata es eyacular como 22 veces al mes. Y le digo, mira, Toño, ve lo que están sacando estos doctores. Y dice, claro, siempre lo va a decir un doctor joven, porque se ve que tiene como 20 y tantos años, 30. Dice, quiero verlo a los 60, 65, 70, que siga diciendo eso, quiero ver cómo llega ahí, porque ellos van a envejecer prematuramente. En cambio, bueno, pues métete a YouTube y busca, ponle nada más 118 years old Grandmaster Lucy Chuang. O sea, maestro de 118 años de edad haciendo exhibiciones de artes marciales. Y tú dices, ¿tú crees que llegó a esa edad haciendo eso, eyaculando 22 veces al mes? Pues claro que no. O sea, ¿por qué? Porque es la esencia de vida que se está escapando del cuerpo. Por un lado, ¿no? Por otro, o sea, primero mantener la salud y un cuerpo joven, aún en edad avanzada, depende de la tasa de eyaculaciones, desde la visión de la medicina tradicional china. Y la otra parte es que cómo es lo que llamamos esa esencia, cómo se sublima o cómo se transforma de ser una esencia sexual, de energía pasional, a convertirse en una esencia espiritual. Y claro, amorosa, porque no puede llegar a la cabeza si no pasa por el corazón. Digamos que el corazón es la puerta, porque son como vapores. O sea, los líquidos sexuales, se dice metafóricamente, con la excitación sexual a fuego lento, pues suben esos vapores y abren el corazón, es lo primero que abren. Y ya después de eso abrirían la conexión de la fontanela con la energía espiritual y que va a afectar directamente pues la glándula pineal. Claro, entonces, los beneficios son la parte de rejuvenecerse o mantener esa juventud. En Y la edad segunda avanzada. es, digamos, esa conexión espiritual. Sí. Son los, Y son bueno, los dos pues sí, beneficios. y claro, disfrutar de su erotismo, sexualidad en edad avanzada, porque pues, de hecho ahorita no es ningún misterio. Yo les digo, un hombre, a ver, de 70 años, ¿no? Que diga, vaya con el urólogo y le diga, doctor, tengo problemas de erección. Y además, creyendo que el doctor va a saber, el problema es que no les han dado una sola hora de sexología en ninguna de esas disciplinas médicas. Ni a los ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, urólogos, no viene en la currícula una hora de sexología. Y la gente acude creyendo que van a saber y oh sorpresa, no saben. Entonces, ¿qué le va a decir el doctor? No, pues usted olvídese, ya tiene 70 años, ya ve a sus nietos, olvídese de erecciones. Y en el Tao decimos, no. ¿Cómo que olvídese de erecciones? Nosotros podemos tener erecciones firmes a los 70, 80, 90 años. De hecho, conocemos varios casos de gente de campo que, claro, llevan una vida pues muy armoniosa con el campo. Y los ves abuelos de 90 años que hay que estarlos cuidando porque no dejan una para comadre, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, por su estilo de vida y, claro, su paradigma. O sea, porque depende de si el hombre cree, y fíjate, aquí viene otro detalle, o sea, muchos doctores hablan de la andropausia, cuando ese término, discúlpenme, pero no es correcto. Les digo, ¿cómo dice? Y mucha gente lo sigue usando y lo quieren poner como el equivalente en los hombres de la menopausia. La menopausia en la mujer sí es correcto, es mens de mensual y pausia, cesó el ciclo menstrual, sí, pero no quiere decir que forzosamente va a tener climaterio, que es la caída de la producción hormonal. Hay mujeres posmenopáusicas que no tienen climaterio y no hay, o sea, no hay problema, por eso no envejecen. Pero andros, o sea, andros es hombre y pausia cesó de, ¿cómo que el señor si no tiene erección entonces ya no es hombre o cómo? Eso es, o sea, no es correcto. Ni siquiera usar el término viripausia porque, digamos, o sea, significaría que ya nunca más va a tener una erección, lo cual es totalmente falso.
¿Por qué? Porque si aprende el arte de la eyaculación, ¿qué va a hacer? Es como sellar la fuga. Si cada vez que tiene una erección eyacula, pues es como agua en un dique que se va, baje y baje y baje, hasta que ya de plano pues no tiene agua como para tener una erección. Pero ¿qué pasa si sella la fuga? Pues el agua va a empezar a subir poco a poco su nivel, y entonces aprender a eyacular varias veces, pues eso le ayuda a producir hormonas, espermatogénesis, y como ya no está tirando, ya no hay esa fuga, entonces va a mejorar su virilidad, y aunque tenga 90 años de edad. ¿Y cuáles son los beneficios para las mujeres de ser multiorgásmicas? Bueno, pues para empezar, Además del placer, obviamente. claro, además de que pues les arregla mucho el carácter, las pone muy contentas, es una orden, cada orgasmo es una orden para el sistema endocrino de fabricar hormonas de muy alta calidad. De hecho, se dice en el Tao que cada eyaculación femenina, que no es igual que la del hombre, ella entre más eyacule, mejor le va. ¿Por qué? Pues porque sus eyaculaciones no llevan fuerza de vida. ¿Por qué? Pues porque ella no se embaraza con lo que eyacule. Sí. En Pero cambio, te decías también que el líquido de la eyaculación femenina tenía un componente que se producía solo en la próstata, ¿no? bueno, tiene una fosfata de líquido prostático, lo cual es muy extravagante. Porque, oye, ¿Cómo pero, se explica eso? pues Si la mujer bueno, no tiene próstata. no tiene próstata, pero bueno, pues no debería de sorprendernos tanto, porque si puede fabricar testosterona, pues ¿por qué no una fosfata de líquido prostático? Pues por ahí son primas, ¿no? Porque son hormonas masculinas. Entonces, hombres y mujeres fabricamos de las dos. Lo único que varía es la cantidad. Nosotros hasta acá de testosterona, que es lo que excita, por eso las mujeres no tienen idea qué se siente estar hasta acá de esa cosa que excita, pero nosotros no tenemos idea qué se siente estar hasta la cabeza de estrógenos que suben y bajan con mareas lunares y que afectan las emociones. Tampoco tenemos idea, pero es la realidad de las mujeres, ¿no? Entonces, Entonces, las mujeres, mientras más multiorgásmicas son, más mejor jóvenes les va, son. más jóvenes. Y los hombres, mientras más inyaculen. Bueno, ahí también hay que aclarar hay un detalle ahí, porque uno diría entonces, bueno, entonces una mujer que tenga mucho sexo va a estar más joven, entonces todas las sexoservidoras tienen que estar, y no es así. ¿Por qué? Porque la parte emocional juega un papel muy importante. O sea, La conexión. ¿por qué? Porque las emociones generan también hormonas y sustancias que o dañan órganos o los curan, dependiendo qué emociones. Entonces, asociar el sexo con experiencias, por ejemplo, dolorosas o de humillaciones o algo que le afecte la autoestima, por supuesto que está creando una química que está enfermando sus órganos. Pero en cambio, si lo vive en plenitud porque quiere, no porque le paguen por hacerlo de manera forzosa, sino porque le llena el alma, bueno, entonces se envuelve en unas hormonas en sustancias que la mantienen joven en edad avanzada. Y no solamente eso, sino que el placer que ella puede llegar a sentir, que es mucho mayor al hombre. En el Tao se dice que cuando la divinidad hizo nuestros cuerpos, a las mujeres le dio, si medimos el nivel de placer entre el 0, en una escala del 0 al 100, a las mujeres les dio el 100 y a los hombres nos dio hasta el 20. Y uno diría, pues no es justo. Desarrolla más eso, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de células nerviosas en diferentes zonas erógenas primarias que el hombre. Lo último que leí es que llegaba hasta casi 8000, pero no sé. No, bueno, en pues el Tao, ¿cuál fíjate, es la del perspectiva? puro clítoris creo que tiene 8000 células nerviosas, y el hombre tiene a lo largo de todo el pene, la mitad tiene como 4000. Y esa es nada más una de sus zonas erógenas, pero pues está llena, o sea, tanto por fuera como por dentro, llena de zonas erógenas. O sea, por eso la mujer, muchas reportan que tienen más placer con los juegos eróticos que con el coito en sí mismo. Y fíjate, aquí en Occidente la gran diferencia también en el Tao, porque en Occidente se dice, les llaman juegos eróticos previos al coito. Entonces, ¿qué es el coito? Pues fricciona el pene, y lo que llamaríamos serruchea hasta que el hombre eyacule. Bueno, pues eso lo que hace es crear incluso irritaciones en las paredes vaginales antes de que ella disfrute plenamente. En cambio, si se erotiza a fuego lento, entonces, y además el juego erótico es parte integral del arte amatorio. O sea, antes de que uno se acerque al punto de no retorno, que es el punto de la inminencia eyaculatoria, que si un punto debe tener claro el hombre, pues es ese.
O sea, es como si me dijeras, oye, tengo ganas de orinar, y ya me oriné. Oye, pero ¿cómo? Pues digo, te lo creo de niño, usabas pañales, Claro. pero ahorita ya no. Y como me dices, "Ay, tengo ganas de eyacular", y ya eyaculé. Pero ¿cómo? Pues que no sentiste que hay una serie de señales previas. ¿Cómo es que lo vuelves incontrolable? Nosotros deberíamos tener el control absoluto del impulso eyaculatorio. Y entonces, cuando se esté acercando uno mucho, pues cambia a juegos eróticos, o sea, a estimulación digital, a cunilingus, a felación, etcétera, y otra vez penetración, pero por otro periodo y otra vez se cambia. O sea, no tiene por qué ser justamente antes y siempre culminar con penetración hasta que el hombre eyacule. Que esa Porque es un bueno, poco la visión de Occidente, ¿no? Creo pues es que la visión que aprendimos y por qué es ese fenómeno tan común en los hombres. Porque, como decimos, ¿cómo se construyó el mapa de los reflejos eróticos, por lo general en esta cultura, los hombres? Bueno, pues estimulándose frenéticamente el pene con respiración acelerada. Y entonces, ¿qué hizo? Pues hizo un anclaje kinestésico de que la única manera en que el hombre se excita es friccionando de esa manera el glande. Entonces, ¿qué va a hacer con parejas? Pues lo único que sabe hacer. va a ser lo mismo. Pues porque ese es su mapa. Pero ese mapa se puede ampliar, se puede modificar, pues por eso son los talleres, Claro, ¿no? porque ese mapa se queda corto, ¿no? Es Se solo queda una corto. forma ¿Y de por qué? y repetir ese mismo movimiento solo, pero ahora Claro. ese mismo movimiento con pareja. Pero fíjate, ¿y por qué fue así? Pues porque él lo hacía así antes de que entre mi mamá y me vea. Porque la mamá no tenía la cultura de tocarle la puerta al joven. Por eso les digo que siempre ponen los jóvenes adolescentes, ponen en sus puertas de habitación, ponen aléjese, no entrar, zona radioactiva, ¿no? Porque pues Esa privacidad. quieren esa privacidad. Y entonces, de hecho, yo les enseño desde jóvenes el arte de afilar el sable. O sea, a diferencia de la masturbación, porque recuerden que la masturbación, para empezar, es una palabra sexofóbica, ¿no? Porque estás más turbado o más turbado, o sea, ya lleva una carga moralista de juicio de valor. Pero si les digo, me estoy autoerotizando con propósito divino, caray, el cambiarle el nombre, no solamente es el nombre, es la estructura interna que lleva detrás, porque es totalmente diferente. Para que tengan esto más claro, una masturbación es una energía mental, porque estoy fantaseándome un aspecto erótico, con un masaje genital y tiro mi energía. Y ya descanso, sí, pero porque ya tiré mi vitalidad también. Pero ¿qué es la autoerotización con propósito divino? Es me erotizo, pero circulo en canales de acupuntura esta excitación, en la órbita microcósmica, que así le llamamos, la unión de dos canales principales de La órbita circulación. microcósmica es, ¿no? El canal del vasogobernador y sí. el canal vasoconcepción, Renmai y Tunmai. Y a través de esta circulación de que inhalo, subo, y exhalo, bajo. Entonces, ¿qué hace esa excitación? Pues abre el corazón, conecta con la energía espiritual y me conecto, o sea, pues es un instrumento para activar, es como, pues enciendo mi radio, pues sí, ¿de qué me sirve un radio si no tiene pilas? O sea, la excitación es la pila. Si ya lo encendimos, pues mando la señal a esa dimensión donde mi erotismo me puede conectar. Y entonces, ¿qué hago? Pues orgulloso de mi práctica, ¿no? En vez de culpa, porque te digo, pues es muy fácil ver en qué paradigma vive la gente. ¿Cómo te sentirías tú si te estás masturbando y entra tu mamá y tu abuelita y te ve? Pues todos dirían, ay, pues trágame tierra, ¿no? Y yo les digo, no, les puedo decir, me estoy autoerotizando con propósito divino. Y si lo entienden, qué gusto me da. Y si no, pues no es mi problema, porque con que yo lo entienda es suficiente. Porque yo estoy viviendo en ese paradigma sexofílico. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que has visto en tu experiencia? ¿Cuál es el mayor malentendido sobre la sexualidad y la energía sexual? Mayor malentendido. Es lo que no hemos terminado de entender bien. Bueno, lo que hemos visto es que hay muchos mitos en torno a la sexualidad y sobre todo masculina y femenina, de que, por ejemplo, en el caso de los hombres, es muy común un error muy garrafal, que es cuando los jóvenes empiezan ya a desarrollar sus grados sexuales secundarios, puede ser que el papá, el padrino, le digo, pues ya llévate a mi hijo a que se haga hombre, ¿no? Y entonces se cree que por ser hombre, él tendría que tener erección con quien le pongan enfrente, y pues eso es totalmente un error garrafal. De Y hecho, además, como que tu primera experiencia, imagínate la como primera que experiencia,
te llevan con una señora que puede ser tu mamá, que la boca le huele a cenicero y que por supuesto que no va a tener erección con la señora. Y la señora lo ve y se burla y le dice, ay, no tienes erección. Bueno, pues eso ya le desgració el resto de su vida. Cantidad de casos que me llegan con disfunción eréctil es porque tuvo su primera aproximación con una situación así, y esa, de hecho, ni siquiera necesita decirle nada, con una mirada una mujer con una mirada le puede desgraciar la vida a un joven. ¿Qué es lo que más necesita un hombre de una mujer en el arte amatorio? ¿Y qué es lo que más necesita una mujer de un hombre en el arte amatorio? Pues lo primero, yo diría en ambos casos, es que dejaran de ser falocéntricos. Porque de hecho toda la industria de la pornografía es tan cruel que pues es falocéntrica. O sea, no existe un hombre, lo que existe es un pene en erección. De hecho, ni la cara ni le aparece. O sea, y si no hay erección, pues no hay nada. ¿Cuándo has visto una película porno donde el cuate no tiene erección? Pues no existe tal. Entonces, eso es sumamente cruel con él, porque si él tiene disfunción eréctil, pues entonces eso lo hace cuestionar. Entonces ya no soy hombre, ¿no? Entonces, lo que necesitarían ambos en este caso es que dejar de ser falocéntrico, porque yo les digo, a ver, sí se requiere el pene en erección para satisfacer a quien sea. Pues no, en realidad no se requiere, no es requisito indispensable, pero a ver, háganlos entender. O sea, ¿un hombre puede volver loca de placer a una mujer sin involucrar el pene? Pues claro que sí, Sí. pues si no, no habría lesbianas. Entonces, para empezar, quitarse eso, o sea, y eso de ponerle todo el peso del placer de la pareja al pene, pues eso está, para empezar, el pene es el peor instrumento para satisfacer a nadie, para empezar. Porque es más eficiente utilizar o sea, estimulación digital, cunilingus, etcétera, son más precisos para el estímulo sexual efectivo de cada zona erógena. El pene pues no está tan sencillo, sí se puede, pero requiere técnicas, conocimiento, cómo estimular zona G, cómo estimular el cuello de la matriz, o sea, no es con la técnica que se conoce normalmente, o sea, se requiere un conocimiento, que pues por eso existían escuelas donde enseñaban todo esto, porque alguien por iluminación divina, pues no está tan sencillo. Entonces, para empezar, pues sí que Eso, quitar el foco del pene ¿Qué otra cosa? y favorecer lo erótico. Porque lo erótico es algo que a nosotros como hombres nos han privado en aras de ir directamente sobre lo genital. En cambio, los hombres que aprenden fíjate, si aprenden a circular energía en la órbita microcósmica, o sea, cada roce, cada mirada, cada beso, pues empieza uno a vivir, o sea, sin nada que perseguir, circulando cada vez que inhala, él contrae el ano y sube su energía a la corona, exhala la baja, involucra los tres plexos, los tres tesoros, y ese erotismo se mantiene, la excitación a fuego lento, pues eso es lo que induce los estados de éxtasis, porque además deben de saber algo que se dice en el Tao, el orgasmo es el asesino del placer. ¿Cómo te cae? De hecho, en sexología occidental es al revés. ¿No? Que el la orgasmo meta. es el placer. Ajá. Entonces son carreras a ver quién llega más rápido al orgasmo. Bueno, pues en el Tao se dice, los orgasmos si aparecen qué bueno y si no aparecen qué bueno. No se necesitan. ¿Por qué? Porque los orgasmos son como estaciones de un camino. ¿Para qué te bajas en la primera estación? ¿No te gustaría saber a dónde conduce ese camino? Bueno, ese camino se le llama la senda del éxtasis. ¿Y a dónde conduce la senda del éxtasis? Pues a hacerte uno con la luz, la gran luz. El nirvana. En nirvana, bueno, pues sí, lo que se le ha llamado estado nirvana, que pues hay que aclarar que es un estado donde cesan los pensamientos. O sea, por eso fíjate, a las mujeres les digo, ¿saben cuál es el mejor regalo que le pueden dar a su amante? Olvidarse de él. Y el cuate se enoja y dice, ¿pero cómo? Pues si yo soy el protagonista de la película, ¿cómo que se olvide de mí? Bueno, si ella está pensando si le gusta, no le gusta, ya va a eyacular, va a perder la erección, pues entonces ya no va a ningún lado. Pero si ella, en el egoísmo sagrado, o sea, ella quiere ayudarlo, él, ayúdese así. Ella conecta con esa dimensión a donde su útero está conectado, entonces él que entra en resonancia armónica con ella lo arrastra a esa dimensión. Okay. Entonces dijiste el tema de que no sea falocentrista, el tema del erotismo. El erotismo. ¿Y qué rol juega el deseo?
Bueno, el deseo, fíjate, es un tema bien interesante porque en muchas corrientes, como en el budismo, se dice que es una de las fuentes del sufrimiento, ¿no? El apego o la aversión, ¿no? Causas de sufrimiento. Sin embargo, el deseo sexual es intrínseco a los seres vivos. O sea, tú no le puedes decir, de hecho, como se ha esperado durante pues la conquista que se impuso, bueno, esta visión, pues sí, sexofóbica de, de, para la gente, en la cual si querían hacerse santos, entendían ser asexuados, ¿no? Ujú. Pero yo le digo, a ver, tú dile a una gata que está en celo o una perrita, no te excites, no, pues, a ver, reza, no, pues te va a decir, estás bien loco, o sea, Ujú. o a una planta, pues Sí. eso es contra natura. Ujú. Entonces, el deseo es intrínseco a una conexión como un deseo hacia a la luz. O sea, ¿por qué? Porque el deseo sexual no solamente conduce a una reproducción. De hecho, nosotros como especie somos de las pocas especies que tenemos lo que podríamos llamar sexo recreativo. No es sexo, no tenemos La sexo en periodos, reproducción. no tenemos periodos de estro, Ujú. como la gran mayoría de mamíferos. Pero ese deseo se puede convertir en algo que nosotros llamamos unir tu deseo al deseo del universo. O sea, lanzar nuestra intención de unirnos a la intención del universo. ¿Cuál es la intención o el deseo del universo? Pues ir hacia la luz. Que es muy interesante porque hay varios autores que últimamente he visto que llevan años dando clases de meditación, que hoy en día están conectando la manifestación con la energía sexual o Pero la por energía supuesto, del placer. Hay Emily Fletcher y hay varios sí, por todo el mundo que últimamente están hablando, escribiendo acerca de esto. claro. De hecho, hay hasta técnicas en el Tao, porque sí sabes que nosotros podemos concentrar en una perla de luz energía orgásmica, pero ahí también podemos, con esa energía, podemos meter un proyecto en conjunto. Mm. Cuando la pareja tenga una imagen clara de qué quieren realizar, es como un hijo simbólico. Ujú. Hay técnicas para lanzar esa perla al universo y el universo va a conspirar para que se realice. ¿Cómo explicarías que eso funciona? O sea, ¿qué es lo que está pasando a nivel energético, a nivel alquímico? Bueno, pues es nivel cuántico. Ujú. O sea, hay que recordar que por eso muchos físicos cuánticos reconocen que los taoístas pues aplicaban principios de hecho, pues la acupuntura, el qigong, pues es pura física cuántica aplicada. Ellos decían hace 5.000 años, donde está tu atención está tu poder. ¿Y qué dice la física moderna? Las partículas se alteran con la Ujú. atención del observador. Por eso, de hecho, si te damos inhalar oxígeno radioactivo, claro, no tóxico, nada más coloreado, y te digo, manda tu energía al hígado, y si tú crees que el hígado está al lado izquierdo, pues ¿a dónde va a ir? Al estómago. Yo te digo, no, tu hígado está al lado derecho. Ah, bueno, Ujú. entonces, porque se mueve con la intención, ahora le agregas la respiración, entonces, pues está realizando actos de poder, que es el Ujú. Qigong. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues sí, puedes hacer cosas verdaderamente maravillosas cuando sabes cómo manejar esta energía, no a través del pensamiento, sino a través de la visualización creativa. Ujú. Porque ¿qué es Qigong? Pues una cosa de la mente y la respiración. Y cuando lo estás haciendo, vas en tiempo presente. Por eso es como hacer tai chi erótico, porque no te da tiempo de pensar. Simplemente estás visualizando lo que está pasando en este aquí y en este ahora. Y eso hace que puedas entrar en un estado, el estado de samadhi, también llamado, que es donde cesan los pensamientos y es cuando nos podemos fundir con esa mente universal o como le quieran llamar, que el problema con ponerles nombres es que, pues, ¿cómo nombrar algo que es infinito, intangible, inconmensurable? Ujú. O sea, no se puede ni siquiera hablar Claro. de ello. Y una pregunta, Jerónimo, de todo lo que has estudiado y la cantidad de personas que has certificado alrededor del mundo, ¿cómo describirías que se siente la sensación de éxtasis y cómo describirías que se siente cuando llegas al nirvana o a la bóveda celestial? Bueno, pues lo que te puedo decir es que las veces que he sentido eso, pues no para uno de llorar, Ujú. el corazón le estalla a uno, eso de llorar de amor.
y que las lágrimas manan así, pero por supuesto que no es ningún malestar, sino al contrario de sí, con una sensación de decir, no me cabe el amor en el pecho de lo que estoy sintiendo y de esta conexión. Y curiosamente cuando se hace así el amor y los dos están viviendo eso, te juro que son experiencias que dices, bueno, no diríamos vale la pena venir a este mundo, sino vale el gozo venir a este mundo para vivir esto. Y aunque muriera un minuto después de vivir esto, te juro que bajar a este mundo para experimentar eso es lo que uno dice como alma, que pues a eso venimos aquí, porque no es casualidad que haya tantas personas que tienen sexo entre sí, porque las almas se quieren transmitir información que solamente se puede transmitir a veces de esa manera. Por eso se dice que cuenta mucho el buen chi, buen corazón y buena intención. Donde buen chi, ese se genera pues haciendo actividad psicofísica de preferencia, deporte, o sea que sí generes buena energía dentro de tu cuerpo, ¿no? Eso solamente con ejercicio físico, moverse, etcétera. Buen corazón, pues estas cualidades del corazón de ser amorosos, compasivos, respetuosos, etcétera. Y buena intención, o sea, es la intención que nosotros recomendamos. Bueno, en el Tao se recomienda tener la intención de ir hacia la gran luz. Si tú tienes esa intención, pues estás en el camino. Claro. Y qué interesante que esos estados, o sea, los describes como esta conexión de amor infinito, ¿no? De profunda Sí. conexión. Y además saber que eso es algo que tenemos accesible todos los seres humanos sin Sí. importar nuestro género. Y no importa, fíjate, no importa nada, o sea, ni el cuerpo, ni qué tipo de cuerpo es, cualquier persona, cualquier edad, Todo cualquier el sea mundo su lo puede cuerpo, experimentar. con cualquier orientación sexual, o sea, no importa eso, lo que importa es qué hacen con esa energía sexual. Pues, Y ahí sí. viene mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que has visto tú que cuando una mujer o un hombre conectan con su energía sexual y aprenden a dirigirla, qué cambios has visto en sus vidas en diferentes áreas, en la parte física, en la No, parte pues sí. psicológica, en la parte emocional? Bueno, pues de hecho tengo cantidad de testimoniales de gente que les ha transformado la existencia, pero en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque uno diría, pues como yo viva mi sexualidad, nadie se va a enterar. Pues no sorpresa, porque se va a manifestar en todos los ámbitos de tu existencia. Recuerden que vida y sexualidad son indiferenciados, de tal manera que les transforma la vida. Tiene que ver con todo. Desde cómo se van a relacionar con sus familiares, cómo se van a relacionar en su trabajo, etcétera. Porque mira, una persona que no disfruta su placer sexual, ¿cómo va a disfrutar la vida? Entonces se vuelve amargosita la persona. ¿Por qué? Porque no están circulando en su sistema ciertas hormonas que dan la plenitud. O sea, cuando uno tiene energía orgásmica circulando en su cuerpo, o pon tú, aunque no sea orgásmica, aunque sea sexual exaltada de alto nivel, pues inevitablemente va a tener una sonrisa en los labios. O sea, de hecho no va a haber manera de quitarle esa sonrisa Claro, también se conecta con la vitalidad de la vida. con la vitalidad de la vida. Entonces disfruta la alegría de vivir. Si no disfruta su sexualidad, ¿cómo va a disfrutar la vida? Y se puede curar la depresión y diferentes Bueno, te voy a cosas decir que así. la depresión en realidad no existe en la naturaleza, solamente existe en la cultura, ¿no? Vamos a encontrar que en la naturaleza ningún animalito que esté en su hábitat va a experimentar depresión. Digo, si sobrevive, se le muere su madre, bueno, pues ahí sí depende, pero si logra sobrevivir, pues la lleva. La depresión solamente en la cultura, incluso en animalitos, pues sí, dependientes de un humano. Se muere el humano, se muere el perrito. ¿Por qué? Pues porque tiene una relación simbiótica, ¿no? Pero cualquier animalito en su hábitat no existe eso. Sí existe, digamos, un luto. Entonces, eso sí, digamos que es natural pasar un periodo refractario, que es, de hecho, todo en la creación, pues hay amanecer, hay mediodía, atardecer y medianoche. O sea, esa es la biodinámica de la creación. Entonces, hay una relación y todo, de repente viene un periodo refractario, pero después de ese periodo de tristeza,
pues normalmente uno en una parte sana sí recuperaría su alegría de vivir. Ok. ¿Por qué? Pues porque la vida continúa, ¿no? Sí. Y estas prácticas lo que hacen es precisamente conectarnos con esa biodinámica de la creación y respetar sus tiempos. O sea, no puedo decir yo, pues que venga nada más primavera y verano y que no venga el invierno, pues eso no va a suceder. O sea, Es todo parte tiene, fundamental el es invierno parte para que tengas de la una vida y de la primavera muerte. exitosa. Y una pregunta, Jerónimo, hablando de la pareja multiorgásmica, ¿qué pasa en los casos donde son dos personas del mismo género? No, pues bueno, hay unas frases bien interesantes en el Tao de eso que decía, y de hecho lo comentábamos hace unos minutos, decíamos que en el Tao se dice que es muy fácil que dos mujeres en una relación lésbica entren en estados de éxtasis y casi imposible que hombres. Pero ¿por qué casi imposibles? O sea, sí se pueden, sí, sí se puede. Pero ¿por ¿Por qué? qué? Porque por la conexión del útero con la dimensión espiritual. O sea, solo digamos por tener útero tienes una Es conexión que, con la divinidad. fíjate, el útero está representado por el águila, ¿no? Ujú, Porque es lo que conecta con el plano celestial. ujú. Entonces, dos águilas entre sí, pues, porque ¿por qué crees que las mujeres conectan con el erotismo y la afectividad? Eso es muy parte muy importante. Si se erotizan y se aman, pues inevitablemente entran en contacto con el ser espiritual. Ahora, cuando dos próstatas, que son como dos serpientes, pues no está tan sencillo de que puedan volar si solamente se enfocan a lo que conectan las próstatas, ¿no? De hecho, pero sí se alinea por lo menos, y sí conozco varios, tengo muchos amigos gay que sí han explorado todos estos estados de éxtasis porque sí se han conectado con el plano espiritual y de hecho siguen un camino espiritual. Yo he encontrado algunos que están tanto en el camino rojo, o sea, que son, por ejemplo, que van a las búsquedas de la visión, donde han Ujú. pasado 4 días sin agua ni alimento, Sí. en 4 años consecutivos. De hecho, el primer año 4, el siguiente 7, el Ujú. siguiente 9, no, Y luego 13. 13. Ujú, Entonces, yo he conocido algunos que son hermanos mayores sí. míos en ese ámbito, Ujú, que sí han logrado entrar en esos estados y todo, pero ¿por qué? Porque se han conectado en la vertical. ujú. O sea, porque el secreto es la línea vertical, Sí. no en la horizontal, que desafortunadamente muchos hombres, por nuestra misma naturaleza, yang, y la próstata, pues que sintoniza el puro plano físico, Ujú, material, entonces se enfoca en lo genital. ujú. Pero si se enfoca en lo erótico, lo afectivo y lo espiritual, pues ¿qué se lo impide? Pues nada. Nada. Y de hecho, lo mismo sucede con cualquier hombre heterosexual, pues es como decir, pues entonces ningún hetero también va a poder conectar con el plano celestial. No, pues Ujú, claro que sí, pero ¿qué es a través de qué? De algo que llamamos la alineación psíquica ujú, o resonancia armónica. Vibrar, ujú, es en qué tono estás vibrando. O ujú, estás aquí bien bajo do, o estás en sí, pues ujú. se puede, pues sí. Con Sí se esa misma puede. energía de excitación, Ujú, ¿qué haces con esa energía que mantiene tu pene en erección? O opción A, o se reprime, eso no es buena idea. ujú, Opción B, se excita y lo tira. Bueno, pues está mejor esa que reprimirlo. Pero la tercera es mejor transmútalo, abre el corazón y conecta la energía espiritual. Pues ya estás en el camino. ujú, Ahora, ¿cuántos hombres gay están dispuestos? Porque ahí viene un detalle, el punto P. ujú. O sea, estimulación por el recto de la zona P, que es el estímulo de la próstata vía del recto. Pues imagínate que le haces así en la próstata y pues ¿qué le está diciendo? Hey, tú actívate. ¿Qué sabes hacer tú? Pues yo sé eyacular. Pues eyacula. Entonces, esto es un acelerador de la eyaculación. Ujú, Pues digo, y claro, es un orgasmo eyaculatorio. Pero, pues, si ya tiene sus bemoles, aprender a eyacular por pura estimulación del glande, ahora, por estimulación de la zona P, requiere más atención. ¿Se puede? Sí. ¿Pero qué requiere? Pues un yo observante, o sea, una disciplina claro. que le permita identificar antes Atención, de que respiración. llegue al punto de no retorno, implosionar la energía orgánica. Y entonces puede llegar a los mismos estados. Sí. Sí. ¿Pero qué requiere? Estructura interna e intención. Ujú, Porque así solito, como por iluminación divina, pues quién sabe. claro. No, y además creo que es un término que para muchos hombres puede sonar pues un poco incómodo, ¿no? Que, ¿cómo que no Que vas a no eyacule, explotar sí, hacia claro. afuera y cómo que lo vas a traer, pero si tienes el orgasmo, no tienes el orgasmo, ¿no? Y puede causar como
no sé, Sí. mucho, o sea, quizás en algo resistencia, en algo curiosidad, ¿no? Sí, Pero creo bueno, que les voy a recomendar que vean una película que se la receto a todos, porque ves que también doy un diplomado en sí. sexualidad consciente donde es obligado ver Ujú, la película Éxtasis. mm, Curiosamente se llama Bliss. En español creo que le tradujeron El amor es éxtasis. ujú. Una película que ochentera, creo, y primera vez Es de la mujer que va al psicólogo que medio sí, que está mal y que bueno, sí que el psicólogo le empieza a enseñarle a la pareja sí, el arte exactamente. Sí, amatorio. esa es Ya, una ya, ya, sí joya la esa vi, sí la película. vi. Digo, Sí, yo la he visto, no sé, 25 veces y sí, la vuelvo a ver otra vez. O sí, sea, buenísimo. es buenísima. No ha Ujú, habido otra como esa. ujú, Y ahí se ve incluso lo que sería, digamos, el psicoanálisis, porque ese es un psicólogo que ve, y la otra parte que es transpersonal. ujú. Y bueno, ahí estuvo, ahí es muy interesante, pero ahí vamos a ver cómo por primera vez en la historia del cine, y hasta donde sea ahorita no ha vuelto a pasar, que aparece la eyaculación. Y claro, le quiere enseñar a su mejor amigo, y dice, ¿qué? Que no eyacule, que estás loco. O sea, pues por Ujú. supuesto que nadie en su sano juicio, aquí en Occidente, va a concebir que se pueda tener orgasmos sin Claro, eyacular porque todo está centrado en eso. porque todo está centrado y creen que tienen que venir juntos. Y de Ujú, hecho, eso es una creencia. sí. Y una pregunta, Jerónimo, ¿qué sería fundamental? ¿Qué te encantaría compartirle a los hombres que nos están escuchando hoy? Algo que sea fundamental. Bueno, pues primero que controlen su respiración, que cuando se exciten, por favor, dejen de ser falocéntricos. O sea, que le quiten toda esa carga a su propio pene o al del otro y que empiecen a favorecer lo erótico, lo afectivo, porque a través de abrir el corazón, pues nos conectamos de alma a alma. Ujú, Y al hacer simplemente eso, con respiración lenta, eso sí, porque el primer indicativo de que algo va mal es cuando empezamos, o de sea, que respirar es así. como respira así el hombre por lo general cuando Ujú, se acerca al ujú. punto de no retorno. Entonces, lo primero es controlar la respiración, porque al controlar la respiración abdominal, ¿quién es el maestro de la respiración? Pues el bebé recién nacido. Ujú, Por eso se llama respiración primordial. ujú, Inhala, infla el abdomen, exhala, lo contrae. Y mientras hagas eso, disfruta cada roce, cada mirada, cada tocamiento, para empezar a experimentar instantes de eternidad. Entonces, cuando esto sucede, inevitablemente va a venir la energía espiritual. mm, O sea, no tienes que hacer nada ujú, más que callar a la loca de la casa. ujú, O sea, los pensamientos, ¿no? Si le gusta, no le... Olvídate de todo eso, porque ese diálogo interno es lo que nos aleja de la percepción. ujú. Cuando, como diría los Hus, las puertas de la percepción se van a abrir cuando dejamos de pensar y empezamos a enfocarnos en la percepción, no solamente en el sentir de la piel, sino en percibir. Ahora ya la neurociencia habla de la interiocepción y la propiocepción, ¿no? Entonces, la propiocepción, en qué postura estoy, sí, pero la interiocepción es cómo estoy respirando, cómo se está moviendo la energía. Al inhalar sube, al exhalar baja. O sea, empezamos a dividir la atención, que es lo que se hace en Tai Chi, Ujú, ¿no? O sea, cuando estás haciendo Tai Chi, o sea, no puedes pensar en dónde está el peso, o sea, simplemente la mente avienta la toalla. ujú, Y entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a abrir todas las cada poro de piel tiene una antena. Pues de hecho, los vellitos, ¿qué son? Pues son puras ujú, antenas. Por eso decimos, ay, se levantaron los vellitos, porque es cuando se expanden todas estas antenas. ujú. Y cuando percibimos de esa manera, pues es cuando se abren las puertas del cielo. Es lo que Claro. llamamos abrir las puertas del cielo. La gran mayoría de hombres va a morir sin saber qué es eso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque de la misma manera en que cuando en una experiencia sexual en la que se embaraza una mujer, le importó a la naturaleza un pepino que murieran 300 millones de espermatozoides con tal de que uno se haga inmortal. Todos los demás van a morir Ujú, miserablemente, pero uno se va a hacer inmortal porque va a llegar al óvulo y lo va a fecundar. Entonces, en esa proporción se mueve la naturaleza. O sea, no le importa que millones se mueran con tal de que uno sea el elegido, ujú. el ungido, el iluminado, el inmortal. Entonces, imagínate tú, pero en épocas antiguas, ¿cuántos conocían? Pues los maestros taoístas, ¿cuántos alumnos tenían? Uno. Claro. Lo que se me hace muy curioso del Tao es que tiene mucho que ver con tradiciones también
sí, de hace 2000 años que no vienen del Tao, que vienen sí, de no, no, otra, exacto. ¿no? O sea, hay ciertas similitudes hasta con el Tantra, hay ciertas Sí, claro, similitudes con las enseñanzas de Isis, con la alquimia de sí, Horus, o sea, sí, hay claro, bastante en común denominador de esa sí, información. Quizás unos le llaman Raika y otros le llaman otras formas, ¿no? sí. Pero es casi lo mismo. Bueno, sí, y la única clave es que normalmente quemaron las grandes bibliotecas donde estaban los tratados clásicos. ¿Por qué? Porque a estos conquistadores no les interesaba que esta sabiduría se transmitiera. ¿Por qué? Pues Ujú, porque entonces no pueden manipular a nadie. ujú, Pero quienes digamos, continuado con estas enseñanzas, pues la verdad ninguna cultura como la China, que tiene 5.000 tratados clásicos que hablan de esto. La ujú, mayoría no han sido ni traducidos. ujú, Pero en India, pues sí están Panchatantra Talvas, o sea, pero no hay tal cantidad de información que además te voy a decir, estos tratados clásicos, que tanto literarios como pictóricos, fueron escritos en lenguaje de pájaros. ujú. O sea, ¿qué significa eso? Que el lenguaje alquímico nadie lo va a entender porque está hablado en claves. A menos que alguien te transmita de boca a oído qué significa el latanor, la sal de los filósofos, el mercurio, el azufre y todo, porque en Europa también sabían todo esto. Mm, O sea, de hecho, pues mira, el libro de Thoth, ¿no? Pues ujú, es el tarot, los 22 arcanos del tarot. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama El secreto de las catedrales de Fulcanelli, que enseña cómo encontrar los 22 arcanos del tarot en las catedrales góticas. O sea, pero ¿a poco crees que en la misa te van a enseñar eso? Pues claro que no. no, O sea, pero ellos sí tenían este conocimiento de la alquimia sexual, porque ¿de qué habla el tarot? Pues ve la carta de los amantes. En la carta de los amantes vas a ver que hay unas nubes que están dos encueraditos ahí con precisamente haciendo alegoría del jardín del Edén, con la serpiente y todo, que fue donde ahí empezó la serpiente representando el deseo sexual, ¿no? ujú, Y hay unas nubes que no dejan ver que está un ángel arriba. mm, Entonces, no todos van a ver esa conexión del ángel, lo divino, con el sexo. claro. Y la mayoría de las personas van a morir. Es que desde hace 500 años pues se les inculcó a golpe de espada, instrumentos de tortura y hogueras, pues de que el sexo era malo, sucio. Digo, Sí. las inquisiciones, una de toda persona que se bañe desnuda, pena de muerte. Ujú. Toda persona que tenga más de un amante en lo largo de su vida, pena de muerte. Digo, hello. Entonces ya todos estábamos perdidos, No, ¿no? claro. No, y también en términos de salud, no solo en términos de placer sexual, sino también en términos de salud, todo lo que hay. De hecho, me acuerdo que en algunos cursos habías comentado igual de una actriz, ¿no? Mexicana Ay, que, sí, Maribel Guardia exacto, también, Maribel Guardia, que sí ha publicado en una que de es sus revistas, practicante sí, del Tao, y pues bueno, esa sí. mujer por lo menos creo que lleva idéntica los Ve, últimos 40 años. ve Yo cómo no no veo que envejece. envejezca, Eso sí. no es, Y o es sea, practicante no del Tao. es que la belleza no es de afuera hacia adentro, es de Ujú, adentro hacia afuera. ujú, Es cómo fabrica esas hormonas y por supuesto feromonas, porque sigue siendo una diosa, una tremenda sacerdotisa, ve la edad que tiene ujú, y ve qué belleza de mujer. ujú, Y de eso se trata en el Tao, porque ese es un indicativo de que la persona está practicando con su energía sexual, es que no envejece, ujú. o por lo menos no a la tasa de la De los mayoría de las demás, personas. claro. Y esa misma pregunta, Jerónimo, que te hice de qué es fundamental y qué te encantaría compartirle a los hombres, ¿qué sería fundamental para compartirle a las mujeres? Bueno, las mujeres también que es bien importante que ellas sepan asumirse como las guardianas iniciadoras de los secretos sexuales trascendentales. O sea, primero antes que nada, ellas deben de asumirse como tal, porque si tú no te ves así, pues ¿quién te va a ver así? Pero si tú te la crees, pues entonces los demás te la creen. Pero ¿cómo es esa conexión? De hecho, si saben, por ejemplo, cómo conectarse su síndrome premenstrual y menstruación, pues esos son sus días sagrados donde no debería, o en la medida de lo posible, no atender tantos asuntos horizontales, solamente atender asuntos verticales. Por eso en Europa existía la carpa roja, por eso aquí en toda Mesoamérica existe el tipi de luna. Ujú, Entonces, ¿a dónde van las mujeres? No, porque si no están como hipersensibles y si enfocan esa hipersensibilidad al plano horizontal, pues van a estar en problemas, porque si él, cuando ella está en esa etapa, él le dice, ay, eso es una tontería, ay, me dijo tonta,
ya valió. ¿Por qué? Porque está enfocando su digamos, esa hipersensibilidad a un plano que no es el correcto. O sea, el correcto es su conexión del útero con esa dimensión espiritual. Entonces, a contemplar amaneceres, atardeceres en silencio interior. O sea, fíjate, porque es la única chance que tiene de ver el sol de frente. Y buscar en el sol la ciudad de oro. O sea, ¿cuál es la ciudad de oro? Esa dimensión a donde su útero está conectado. Y si me dice, pero yo ya no tengo útero. No importa, en el mundo cuántico ya está. O sea, aunque no esté en el plano físico, de igual manera que a alguien le amputaron una pierna, un brazo, pues le tomas fotografía a Kilian, pues ahí sale el brazo y la pierna. O sea, en el mundo cuántico ahí sigue. Entonces actúa como sí, porque en realidad ahí está. Entonces, si buscas esa ciudad de oro, pues es el cielo anterior, claro. Es tu conexión con esa dimensión. Entonces, ¿qué hace? Así nada más en silencio. Y ahí puede hacer objetos de poder, ¿no? Hacer sus vestidos o con bordados, símbolos sagrados. Ocupa sus habilidades en hacer cosas que son sus objetos de poder. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa esos 10 y regresa al mundo horizontal, pues puede compartir algo que podemos llamar un conocimiento silencioso, una conexión con un poder más allá de sí misma, que es un brillo en sus ojos y una paz interior y un amor, que su pura presencia transforma lo que esté alrededor. De hecho, eso es lo que llamamos el Shakti, ¿no? En sánscrito es esa energía bioelectromagnética de naturaleza femenina que, claro, va a tener su correspondencia molecular en forma de feromonas femeninas, porque donde camine, pues va a dejar una estela de feromonas. Y claro, es una mujer pues sumamente atractiva, digamos, es un atractor de partículas del universo. Y hablando de términos de este poder que tienen las mujeres, ¿no? ¿Cómo una mujer se puede convertir en una sacerdotisa? ¿Y cuáles son esas características de una sacerdotisa? Bueno, una de las características, bueno, hay varias, ¿no? Pues cultivar obviamente sus 3 tesoros, que ahorita vamos a ver cómo, pero antes de poder realmente dedicarse a eso, necesita ser guerrera para poder ser sacerdotisa. O sea, guerrera, yo les digo, debe aprender a sacar su espada de poder, donde pinta un círculo alrededor de sí misma, y es su espacio vital, y le dice a todo, pareja, suegros, cuñados, hijos, quien sea, de esa raya para allá lo que quieran, de esa raya para acá se ensartan en mi sable. ¿Por qué? Porque yo requiero este espacio vital para mover mis sables. ¿Qué pasa si te acercas y yo estoy moviendo sables así, pues, solito, pues te hiere y me dices, ay, me heriste. No, tú te heriste solo, ¿para qué te acercas sin permiso? ¿Quieres entrar a este espacio? Pongo a un lado mis espadas y yo te invito, pero solamente recibo esas. Y entonces esta es mi plataforma de despegue. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer deben estar conscientes que es una nave, es dimensional. Cuando se excita, conecta con otra dimensión. Y es un templo. Entonces, el que va a entrar a ese templo, pues debe, pues, por lo menos saber entrar con respeto, ¿o no? Y lo otro, pues digo, ojalá fuera piloto para que sepa, pero para eso ella le puede dar el tour. Pero desafortunadamente muchas mujeres ni siquiera conocen todas sus zonas erógenas primarias. O sea, no se conocen a sí mismas. Imagínate que tienes una casa con 4 habitaciones y nada más has entrado a una. Y estás esperando que venga un invitado y te enseñe, para que te enseñe a ti tus otras habitaciones de tu propia casa. Decimos, pero a ver, espérame, ¿estamos locos o qué? Pues, ¿qué crees? Esa es la patética realidad de gran cantidad de mujeres. ¿Por qué? Porque les asociaron que era culposo explorarse sus zonas erógenas primarias. Cuando en realidad es a través de ese placer que puede amar y puede conectar con el espíritu. Entonces, encender esos 3 fuegos, ¿cómo sabemos que está encendido el primer fuego? Pues lubrica con facilidad, tiene capacidad multiorgásmica, puede eyacular, o sea, bajar esas aguas celestiales. Y entonces ya puede navegar río arriba, porque ¿de dónde vienen esas aguas? Que ese es todo un rollo, ¿eh? Porque ningún médico me puede decir, a ver, ¿en qué vejiga puedes meter varios litros de ese líquido? Sí. O sea, no existe tal. Y además que tenga la habilidad de como explotar y parar. ¿No? Sí, o sea, pues que, a ver, si con medio litro de orina van corriendo al baño, quiero que me digas dónde le caben varios litros, en dónde están, no existe.
Eso es todo un asunto. Y ahí tiene que haber la glándula de Skene, ¿no? Que Sí, supuestamente es como la esponja que pero se ¿de llena dónde agua. sacó? Digo, por ahí salen, pero ¿de dónde salió tal cantidad? Porque puede ser medio ¿Lo litro en cada absorbe del eyaculación. cuerpo o de dónde sale? Los taoístas hace 5.000 años decían, es que esas aguas no son de este mundo, las bajan del plano celestial a donde su útero está conectado. Mm, Por eso sigue siendo un misterio, es algo increíble. Bueno, y su segundo fuego lo tiene encendido, el segundo tesoro, sabe amar realmente, o porque muchas mujeres preguntan, o tú has preguntado, ¿y me amas? ¿Si has preguntado? Muchas mujeres lo han hecho. creo que yo no, Tú y yo no. pero Qué sí, bueno que sí. tú no, porque muchas, y yo les digo, no, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿y me amo? Porque si yo me amo, eso es lo que más importa, Claro, porque entonces claro, ya ahí está todo. ahí está todo. Sí. Y la otra, pues es la conexión con el plano vertical, que es esa conexión espiritual, que es, pues, si la mujer sabe abrir esa puerta, pues ya es una sacerdotisa. Claro. Entonces, claro, ella se entrega a esa experiencia y al que esté en armonía en esa frecuencia, pues es arrastrado a esa dimensión. De hecho, eso es nuestro privilegio, poder llegar a experimentar eso con una sacerdotisa, por supuesto que nos cambia la vida. Una vez que vivimos eso, cualquier persona de veras no vuelve a ser el mismo. Ya no, ya. No, Una vez que viste algo ya no lo puedes dejar de no, ver, ya no. ¿no? Y Tu de hecho vida ya cambió. no te conformas con menos. Es el único Sí. problema. ¿Ya viste algo más allá? Sí. Oye, la última pregunta. Después de tantos años como maestro y terapeuta, ¿qué te sigue sorprendiendo sobre el poder del cuerpo? Bueno, pues lo que me sorprende más que nada, pues sí, es su capacidad de alineación con ese poder más allá de nosotros mismos cuando tan pronto dejemos, como decimos, callar a la loca de la casa, ¿no? Si logramos callar los pensamientos, que desafortunadamente ahorita hoy en día es cuando más complicado está por tanto dispositivo, Sí. o sea, la gente ya no sabe cómo estar en silencio, estar en este pozo de silencio que es la meditación. Está algo complicado en estos momentos, pero cuando lo llegan a vivir, de hecho, dedicarle unos minutos al día, por eso yo les digo, pues la forma más simple es que empiecen con el Qigong, porque Claro. Qigong es meditación en movimiento. No puedes estar pensando esto o lo otro, o sea, o estás en el ejercicio o no Sí. estás. ¿Estás presente o no? Sí. Entonces, si vas en el aquí y el ahora, entonces los pensamientos van desapareciendo y entonces la percepción se amplifica. Entonces, cuando logramos ese estado de conexión con ese poder más allá de nosotros mismos, pues es ahí donde se llenan esos huecos que la gente tiene en su existencia, que no se va a llenar comprando cosas. O sea, es la gran diferencia del que tiene todo su enfoque en el plano horizontal al que se conecta por lo menos algunos minutos diarios en el plano vertical y se conecta, y sobre todo la mujer, te digo, si se conecta ese síndrome premenstrual y durante la menstruación esos días con los amaneceres y atardeceres, que por cierto, su ciclo menstrual se lo puede echar a un árbol ahí, con agua, mezclado con agua, y entonces el árbol se vuelve su maestro de meditación, le enseña cómo se planta entre el cielo y la tierra. Entonces, en cualquier crisis emocional, ¿dónde es su refugio? Pues con su maestro, el arbolito, y le pide permiso, abuelito, enséñame y todo, y en silencio, y contemplando el sol en amaneceres y atardeceres, conectando con esa dimensión, por supuesto que se vuelve un ser de luz. De hecho, el cambio de la conciencia viene por mujeres así. Viene ahí la conexión. Esas son mujeres medicina, sacerdotisas que enseñan el arte amatorio trascendental, que se asumen como las guardianas de esos secretos sexuales trascendentales. Entonces, Fascinante. por más mujeres multiorgásmicas Por más que mujeres nos medicinas, enseñen el sacerdotisas. camino del éxtasis. Exacto. Genial, Jerónimo. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales y en dónde pueden encontrar tus cursos, tus certificados, sí. tus maestrías, todo lo que Bueno, das? ahí en taodelamor.com, ahí es la página web, y bueno, en Instagram también estoy como Tao del Amor, como Jerónimo García Z, también en Facebook está Tao del Amor, ahí me buscan Jerónimo García. Bueno, hay varios Taos del Amor, pero chequen que sea el de Jerónimo García,
para que sí contacten conmigo. Y los que quieran experimentar tecnología del cuarto oscuro, te digo, pasar los 7 días de oscuridad total y silencio, sí requieren contar con estos recursos ya, porque ahí van a manejar su sexualidad y sus emociones. Claro. O estas los manejan allá adentro. Pero cuando abran el tercer ojito al cuarto día, vas a ver cómo les cambia la vida. Ahí viene Y, el verdadero pues cambio. se van a ahorrar años de terapia. Qué curiosidad me da, ¿eh? Me da La muchísima verdad que sí, curiosidad. es una maravilla. Oye, Geronimo, para cerrarte, te quiero hacer 10 preguntas rápidas. Lo ideal es A que ver, contestes con una palabra o una respuesta corta, a ¿va? ver. Para ti, ¿qué es crear? ¿Qué es crear? Pues es conectarse con esa energía dadora de vida. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Pues más bien la conexión con el ser, ¿Qué alimenta tu alma? el amor. ¿Uno de tus autores favoritos? Pues Mantak-Chia, ¿Uno de los mejores libros que has leído? Zanoni. Ese sí es una joya, una novela alquímica. Mira, Sam. Me la dio mi abuela a leer cuando tenía como 11 años de edad, me cambió la vida ese libro. Qué lindo. Lo Habla voy a de leer. inmortales, Lo voy a de leer. la posibilidad de hacerse inmortal. Para un niño, wow, existe esa posibilidad, sí. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. ¿Para quién? Para alguien buscando su fuego interno. Pues que lo encuentre dentro de sí, pues para eso son las prácticas, sí. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Pues volverse a conectar con la fuente, claro. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Pues como decimos, lanzar el intento al universo, de unirnos al intento del universo, que es ir hacia la luz. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Pues esa sacerdotisa, te juro que me cambió la vida, ¿eh? Estaba bien jovencito y me abrió las puertas del cielo, me cambió la existencia. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Defender, pues creo que no hay nada que defender. Es lo que está, Sí, innato. es Me gusta. nato, sí. Sí. Buenísimo, Jerónimo. Muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento que tienes del Tao, de estas prácticas de la antigüedad, de China, que creo que son importantes despertar la curiosidad en las personas y poder brindar pues, otras opciones, otras posibilidades que existen allá afuera. Entonces, muchas gracias por Muchas compartir gracias a tu ti, Myron. experiencia. Un honor, un gustazo compartir Feliz, contigo. feliz. Y muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todos los canales y te invito a que nos dejes cualquier pregunta o comentario que tengas tanto para Jerónimo como para mí. Muchísimas gracias por estar aquí y por conectar en este espacio. Gracias. Muchas gracias.